Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Esta semana tenemos festivo el jueves y el viernes en Estados Unidos. Bitcoin de momento continúa lateralizando sobre la misma zona que en días anteriores. Ha hecho lo que esperábamos, que lateralizase en esta estructura que establecíamos el viernes. Pero ojo, porque ya en estas últimas horas parece ser que está intentando romper el equilibrio. Ayer marcábamos este máximo, la zona de los 36.848, como una zona donde podríamos ver una sacudida. Y atentos porque esto podría ser la sacudida. Todo dependerá de lo que suceda durante las próximas horas. Y esa va a ser la clave para nuestra operativa. Porque si vemos que el precio rechaza esta zona y reingresa en la estructura, en la consolidación sobre la resistencia tendríamos que estar valorando shorts, por lo menos hasta la parte baja de la estructura. Aunque en esta situación creo que lo ideal sería esperar a la ruptura final y definitiva del soporte, para intentar buscar una operativa de continuación bajista. Esa sería la operativa más conservadora después de haber demostrado debilidad, aunque todavía esa debilidad la tiene que demostrar con ese reingreso, porque de hecho en estas últimas horas hemos visto cómo el precio conseguía soportar sobre la zona del BIPOC, que está en torno a los 36.495, y es por eso que hemos tenido esta pequeña estructura en timeframes inferiores. Y además, lo más probable es que a medida de que veamos que el precio se acerca a la zona del soporte, probablemente vayan a empezar a entrar compras en las zonas operativas, como por ejemplo aquí en el VWAP mensual, por lo que si vemos ese reingreso quizás no es tan agresivo luego posteriormente, porque tenemos varios niveles donde pueden entrar compradores. Lo importante es consolidar la resistencia si tenemos este reingreso en esta zona operativa, que es donde también tenemos muchos niveles juntos, porque no solo tenemos el BIPOC que os comentaba, sino que también tenemos el VWAP semanal y la parte alta de la estructura. Consolidar esta zona y un rechazo sobre estos precios es una clara muestra de debilidad, y más todavía si acaba rechazando este nodo que tenemos aquí, ya que los operadores estarían rompiendo el equilibrio a la baja. Si por el contrario vemos que después de esta ruptura acaba consolidando, podríamos buscar una operativa interna dentro de la estructura hasta la parte alta de la estructura como primer objetivo. Sería una operativa de fallo estructural, donde la única oportunidad que tenemos es tras la ruptura de la parte alta de la estructura y el posterior test de consolidación. Este sería el principal objetivo de ese setup, y el siguiente objetivo sería la zona de los 38.749, que es el BIPOC de la estructura del gráfico diario, que os recuerdo que actualmente es una resistencia súper importante que tendríamos que superar para poder continuar con esta tendencia alcista. Y hablando del gráfico diario, si se llegase a confirmar la distribución sobre estos niveles, recordemos que los principales objetivos serían estas zonas de aquí. Podríamos también valorar la zona de los 33.256, pero a mí particularmente me gustaría que consolidase o bien sobre los 31.056 o bien sobre los 28.743. Por eso es que esto podrían ser zonas de take profit para una operativa en short. Ahora vamos a revisar como siempre nuestras herramientas. Os recuerdo que tenéis el enlace a todas estas herramientas en la descripción del vídeo. En estas últimas horas, como veis, el precio ha subido y parece ser que está intentando limpiar este clúster que teníamos aquí, que se formó sobre los 37.108. No es la zona que más liquidez tiene, donde más liquidez estamos viendo por parte de los short, en este caso sería sobre los 37.680, y luego obviamente pues por encima de estos niveles, encima de estos máximos que se fue generando liquidez sobre esta zona. Y luego por parte de los long vemos como hay un poco de liquidez sobre los 35.860, pero donde más hay es en los 35.280. Igualmente seguimos viendo que esta liquidez por parte de los long se mantiene en esta zona. Ya lo hemos comentado en muchos vídeos anteriores, así que no me quiero repetir. Y luego viendo este gráfico sí que se me ha venido esta idea a la mente, donde podríamos estar viendo esta estructura con cierta inclinación alcista, pero como veis en estas últimas ocasiones estaría demostrando debilidad. Y de hecho ya habríamos visto la ruptura de esta estructura, pero aquí parece ser que estaban entrando compradores y estaríamos volviendo a ver otro segundo test sobre la parte baja de la estructura. Yo sinceramente creo que esto nos sirve como referencia para demostrar esa debilidad que se estaba observando en el precio, pero también estamos viendo
presión compradora en la zona del BIPOC, como os comentaba actualmente, que era sobre esta zona de aquí. Hay bastante equilibrio sobre esta zona en general. Por otro lado, como estáis viendo abajo, en el indicador de tendencia finalizó la tendencia bajista y ha iniciado tendencia alcista en estos últimos minutos, que de momento se mantiene, pero que podría ya finalizar si buscan esta liquidez. De todos modos, os recuerdo que este indicador de tendencia lo solemos utilizar más cuando ya estamos en un movimiento en tendencia y no en un equilibrio como es en esta ocasión. En tendencia es cuando más funciona el indicador de tendencia, como es obvio. En Bookmap estábamos observando bastantes ventas sobre los 36.850, fueron absorbidas en este movimiento alcista y bueno, como veis estaba entrando volumen ya en algunos niveles, pero creo que más siguiendo al precio que otra cosa. Aquí estamos viendo ventas sobre los 37.500 prácticamente y luego compras observábamos sobre los 36.300. De todos modos ya os digo que este volumen a mí no me convence demasiado, este me parecía más importante y ya lo han absorbido, pero sí que se está viendo cómo entran ventas intentando que el precio no suba más. En el multibook seguimos viendo bastantes ventas sobre los 38.000, eso sí, retiraron ventas que había en los 37.500 y se mantienen más o menos las compras en los 35.000. De hecho volvieron a entrar estas compras raras que comentábamos en vídeos anteriores que había sobre los 33.000 y qué curioso que después de que entrasen esas compras el precio comenzó a subir. Qué curioso, ¿eh? En The Kingfisher más o menos la situación sigue siendo la misma en este mapa de arriba. Aquí como veis tampoco estamos viendo liquidez muy cerca del precio, hay un poquito aquí sobre los 36.400 y otro poquito hasta los 37.300, pero bueno, la cosa es bastante justita. Donde más liquidez vemos, por ejemplo, es por parte de los long en los 31.318. En los CVD sobre todo me gustaría destacar que Binance no ha acompañado en este movimiento alcista, Bitget se adelantó al movimiento alcista, Bitfinex también se adelantó un poquito al movimiento alcista, aunque como veis actualmente está descargando spot, y OKX estuvo descargando un poco de spot, pero es como que luego quería seguir al movimiento. La verdad es que esto también es bastante extraño. Y bueno, en los mapas de corto plazo vemos cómo han limpiado toda esta zona de shorts, ya no queda casi liquidez, ahora se empieza a ver liquidez por parte de los long, y bueno, como veis queda un poco de liquidez por parte de los short hasta los 37.200, hay aquí un pico sobre los 37.080 más o menos, pero donde más liquidez hay claramente es por parte de los long. Tenemos liquidez hasta los 36.600 y desde los 36.470 hasta los 36.250.